Perdió la entrevista más importante de su vida, solo por ayudar a un anciano que nadie quería tocar. Pero lo que nadie imaginaba es que ese hombre no era un desconocido, sino el padre del hombre más poderoso de la empresa donde ella soñaba trabajar. Y lo peor es que, en ese mismo momento, alguien intentaba hacerle daño frente a todos, y ella fue la única que se atrevió a detenerlo. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Madrid despertaba con la luz suave de una mañana de primavera. Las terrazas comenzaban a llenarse de personas que tomaban un café con leche antes de ir al trabajo, mientras el aroma del pan recién horneado recorría las calles. Para Lucía Álvarez, aquel no era un día cualquiera, era la oportunidad que llevaba meses esperando. Vestida con un sencillo traje azul marino, repasó por última vez su currículum. En el pequeño apartamento del barrio de Carabanchel, Carmen Ruiz, su madre adoptiva, ya hablaba de las deudas de la casa, mientras Diego seguía dormido después de otra noche perdida entre apuestas deportivas. No vuelvas sin una buena noticia, dijo Carmen con dureza. Las buenas intenciones nunca pagan las facturas. Lucía no respondió. Había aprendido hacía mucho tiempo que discutir no cambiaba nada. Respiró hondo y salió hacia la estación de metro, convencida de que aquella entrevista en Castillo Holding podía cambiar su vida. Para ahorrar tiempo cruzó el mercado de San Miguel, entre puestos de jamón ibérico, quesos y fruta fresca. Unos gritos llamaron su atención. «¡Váyase de aquí! ¡No pienso regalarle nada!», gritaba un vendedor. Frente al mostrador, un anciano sostenía una bolsa de naranjas con evidente incomodidad. «He perdido mi cartera, mi familia vendrá enseguida», dicen todos. Varias personas observaban la escena sin intervenir. Lucía miró el reloj. Si seguía allí, llegaría tarde a la entrevista. Aún así, la expresión del anciano le recordó a su difunto padre adoptivo, y no pudo marcharse. Se acercó al vendedor. «¿Cuánto cuestan las naranjas?». Pagó la compra con el poco dinero que llevaba. «El señor puede llevárselas». El anciano la observó con sorpresa. «No deberías gastar tu dinero en mí». Lucía sonrió. «Hoy lo necesita usted. Mañana podría necesitar ayuda yo». El vendedor entregó la bolsa de mala gana. Lucía acompañó al anciano hasta la salida del mercado. Caminaba despacio, así que permaneció a su lado unos minutos. «Gracias, hija. Nadie debería sentirse solo cuando tiene un problema». En ese momento un taxi se detuvo junto a la acera. El conductor reconoció inmediatamente al anciano. «Don Manuel, llevaba rato buscándolo. ¿Está bien?». «Sí, gracias a esta joven». Lucía respiró tranquila al saber que ya no estaría solo. «Mi padre decía que la bondad solo vale cuando no espera nada a cambio». El anciano sonrió con emoción. «Me llamo Manuel. Lucía. ¿Podrías darme tu número? Me gustaría agradecerte todo esto». Ella escribió su número en un pequeño papel y se lo entregó antes de despedirse. Cuando el taxi desapareció entre el tráfico, volvió a mirar el reloj. La entrevista había comenzado hacía más de 20 minutos. Bajó la cabeza. Había perdido la oportunidad con la que llevaba meses soñando. Aún así, no se arrepentía. Todavía ignoraba que aquella decisión cambiaría su destino para siempre. Mientras caminaba hacia la estación de metro, una elegante berlina negra se detuvo junto al taxi donde viajaba don Manuel. Un conductor abrió la puerta con rapidez. «Don Manuel, el señor Alejandro Castillo lleva horas buscándolo». Lucía escuchó aquellas palabras antes de que los vehículos se alejaran. Se quedó inmóvil, sin saberlo. Acababa de cruzarse con la persona que cambiaría su vida para siempre. Lucía apenas pudo dormir aquella noche. La imagen del elegante automóvil negro recogiendo a don Manuel regresaba una y otra vez a su mente. Había algo en todo aquello que no terminaba de encajar, pero decidió no pensar más en ello.
Lo único que realmente le dolía era haber perdido la entrevista que podía cambiar su vida. A la mañana siguiente, mientras preparaba un café con leche en la pequeña cocina del apartamento, su teléfono móvil sonó. «Señorita Lucía Álvarez». «Sí, soy yo. Le llamo de parte de don Manuel Castillo. El señor desea invitarla esta tarde a su residencia para agradecerle personalmente su ayuda. Un coche pasará a recogerla, si está de acuerdo». Lucía guardó silencio unos segundos. «Creo que debe de haber un error». «No lo hay. Señorita, don Manuel ha insistido especialmente en verla». Al colgar, observó el viejo reloj de la pared. No tenía trabajo ni muchas oportunidades. Rechazar aquella invitación no parecía una opción sensata. Finalmente, aceptó. Aquella tarde, el coche recorrió amplias avenidas hasta adentrarse en el elegante barrio de Salamanca. Lucía miraba por la ventanilla con discreta sorpresa. Nunca había estado en una zona así. El vehículo se detuvo frente a una imponente mansión de piedra clara. El jardín, perfectamente cuidado, y el silencio del lugar parecían pertenecer a otro mundo. Un mayordomo abrió la puerta antes de que ella pudiera llamar. «Bienvenida, señorita Lucía. Don Manuel la está esperando». El anciano apareció de inmediato, apoyándose levemente en su bastón, con una sonrisa cálida. «Sabía que vendrías, hija. Me alegra verlo bien, don Manuel. Gracias a ti lo estoy». La condujo hasta un salón amplio y luminoso. El aroma de té recién hecho llenaba el ambiente. «No quería limitarme a darte las gracias por teléfono», dijo él. «Personas como tú son difíciles de encontrar hoy en día». Lucía sonrió con timidez. «Solo hice lo que cualquiera debería hacer». Don Manuel negó suavemente. «Precisamente ese es el problema. Casi nadie lo hace». Antes de que pudiera responder, se escuchó el sonido de la puerta principal. Un hombre alto, elegante, entró en la sala revisando datos en una tableta. Su presencia llenó el espacio sin esfuerzo. «Abuelo, ¿cómo te encuentras?». Su voz era firme, acostumbrada a ser escuchada. «Bien, Alejandro. Quiero presentarte a la joven de la que te hablé». El hombre levantó la vista. Lucía sintió un leve sobresalto. Lo reconoció al instante. Alejandro Castillo, presidente ejecutivo de Castillo Holding. Había visto su rostro en periódicos económicos, siempre acompañado de titulares sobre éxito y disciplina empresarial. Durante unos segundos, ambos se observaron en silencio. «Así que usted fue quien ayudó a mi abuelo en el mercado». Su tono era educado, pero distante. «Solo hice lo que cualquiera habría hecho», respondió ella con calma. Alejandro miró a su abuelo. «Debiste llamarme inmediatamente». Don Manuel sonrió con tranquilidad. «A veces es bueno recordar que aún existen personas capaces de ayudar sin pedir nada a cambio». En ese momento, otro hombre entró en la sala. Era más relajado en su forma de vestir, pero su mirada mostraba inteligencia y atención constante. «Perdón por interrumpir», dijo. «Alejandro, la reunión con el consejo se ha retrasado». «Ahora no, Javier», respondió Alejandro sin apartar la vista de Lucía. Javier observó la escena con curiosidad antes de retirarse discretamente. Don Manuel volvió a mirar a Lucía. «Ayer me dijiste que habías perdido una entrevista». Ella bajó ligeramente la mirada. «Sí, era en Castillo Holding». Alejandro arqueó una ceja, ahora claramente interesado. «¿En qué área?» «Marketing. Estudié administración de empresas y he trabajado en proyectos de comunicación comercial. ¿Puede demostrarlo?». La pregunta fue directa. Lucía no se intimidó. Explicó con claridad los proyectos en los que había participado, las dificultades que había enfrentado y las soluciones que había propuesto. Alejandro la escuchó sin interrumpirla. Cuando terminó, el silencio volvió a la sala. Don Manuel habló primero. «Creo que merece una oportunidad.
Alejandro permaneció pensativo unos segundos. En Castillo Holding nadie obtiene un puesto por recomendación, ni siquiera por la mía. Lucía asintió con serenidad. Lo entiendo. Aquella respuesta captó su atención más de lo esperado. Sin embargo, continuó él, mañana comienza un proceso de evaluación interna para cubrir una vacante en marketing. Si realmente tiene la capacidad que describe, podrá presentarse como cualquier otro candidato. Los ojos de Lucía brillaron. ¿Habla en serio? Sí, pero deberá ganarse el puesto. Ella se puso de pie, emocionada pero contenida. Eso es exactamente lo que quiero. Alejandro asintió levemente. Por primera vez, su expresión mostraba algo cercano al respeto. Don Manuel observó a ambos en silencio, y chillé mientras lo hacía. Tuvo la extraña certeza de que el destino acababa de poner en marcha algo que ninguno de los dos aún era capaz de comprender. Las semanas siguientes transcurrieron con una rapidez inesperada. Lucía superó el proceso de selección de Castillo Holding gracias a un análisis preciso y valiente de una campaña que la empresa estaba a punto de cancelar. No intentó impresionar, simplemente dijo la verdad. Aquella misma tarde recibió la noticia. Enhorabuena, señorita Álvarez, el puesto es suyo. Lucía salió del edificio con una mezcla de alivio y emoción contenida. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que su esfuerzo empezaba a tener sentido. Pero la tranquilidad duró poco. Al regresar al apartamento de Carabanchel, encontró a Carmen y a Diego discutiendo. Sobre la mesa había cartas abiertas, avisos de embargo y facturas sin pagar. «Ya era hora de que aparecieras», dijo Carmen sin mirarla. «Diego tiene un problema muy serio». Lucía miró a su hermano. «¿Qué ha pasado?» Diego evitó su mirada. «Perdí dinero. Más de lo que debía. Pedí prestado pensando que lo recuperaría». «¿Cuánto?» 120,000 euros. Lucía sintió un vacío en el estómago. «¿Cómo has llegado a esto?» Antes de que Diego respondiera, Carmen habló con frialdad. «Ya encontré la solución». Lucía la miró, sabiendo lo que iba a decir antes de escucharlo. «Don Ricardo Molina quiere casarse contigo. Es viudo, tiene dinero y pagará la deuda». Lucía se quedó inmóvil. «¿Pretendes venderme?» «Pretendo salvar a esta familia». «No, pretendes salvar a Diego a costa de mi vida». Carmen golpeó la mesa. «Todo lo que tienes es gracias a nosotros. Y todo lo que he ganado lo he entregado aquí». El silencio se volvió pesado. Lucía respiró profundamente. «Empiezo a trabajar mañana en Castillo Holding. Podemos buscar una solución real. Pero no voy a casarme con un hombre al que no amo». Los ojos de Carmen se endurecieron. «Entonces deja de llamarme madre». Aquellas palabras fueron más dolorosas que cualquier deuda. Lucía tomó su bolso y salió sin mirar atrás. Caminó sin rumbo por Madrid hasta llegar al Parque del Retiro. La noche era tranquila, pero en su interior todo estaba roto. Se sentó en un banco, intentando ordenar sus pensamientos. «No esperaba encontrarte aquí». Levantó la mirada. Don Manuel se acercaba despacio, acompañado a cierta distancia por una escolta. «Yo tampoco esperaba terminar el día así», respondió ella con una débil sonrisa. Sin ocultar nada, le contó lo ocurrido, la deuda, la presión, la propuesta. Don Manuel escuchó en silencio. Cuando terminó, miró el lago unos segundos. «Hay personas que creen que el dinero puede comprar cualquier cosa, incluso la vida de los demás». Aquella misma noche pidió a Alejandro que cenara con él en la biblioteca. El joven empresario llegó tras una larga reunión con el Consejo de Administración. Su expresión mostraba cansancio. «¿Ocurre algo?» «Más de lo que imaginas». Don Manuel le explicó la situación de Lucía. Después habló del consejo. Los inversores exigían una imagen más estable. Querían un líder con una vida personal sólida. Alguien que transmitiera confianza en la nueva expansión internacional. Alejandro dejó la copa sobre la mesa. «Otra vez lo mismo». «No es solo la empresa», respondió don Manuel con calma.
Llevas años viviendo atrapado en un recuerdo. Alejandro bajó la mirada hacia la fotografía que guardaba en la cartera. No puedo romper una promesa. Nadie te pide que la rompas. Solo que no ignores el presente. El silencio llenó la habitación. Finalmente, don Manuel habló con claridad. Quiero proponerte un matrimonio temporal con Lucía. Alejandro levantó la vista. Un matrimonio. La protegería de esa situación y resolvería tu problema con el consejo. Alejandro no respondió de inmediato, pero tampoco rechazó la idea. Minutos después pidió ver a Lucía. Ella llegó al despacho sin saber por qué la habían llamado. Al verlo, sintió una ligera tensión. Alejandro habló con serenidad, como si negociara un acuerdo más. Mi abuelo me ha explicado tu situación. Quiero hacerte una propuesta. Lucía lo miró en silencio. Sería un matrimonio legal, pero sin compromiso personal. Tendrías independencia, seguridad, y nadie podría obligarte a casarte con otra persona. Ella tardó en responder. ¿Y tú qué ganas? El consejo dejará de presionarme y podré seguir dirigiendo la empresa sin interferencias. No había emoción en sus palabras, solo lógica. Lucía lo comprendió. ¿Y si aparece la mujer que llevas años esperando? Alejandro no dudó. Entonces terminaremos el acuerdo. Lucía cerró los ojos un instante. No era la vida que había imaginado, pero sí una salida. Cuando volvió a abrirlos, habló con calma. Acepto, con una condición. Alejandro frunció ligeramente el ceño. Seguiré trabajando. No quiero ningún privilegio por tu apellido. Por primera vez, él mostró una leve expresión de respeto. Eso nunca estuvo en discusión. 3 días después, firmaron el matrimonio en una discreta oficina del registro civil, sin prensa, sin invitados, sin celebración. Solo 2 firmas sobre un documento. Aquella noche, cuando el ascensor se abrió en el ático de Alejandro, ambos comprendieron algo en silencio. Habían tomado una decisión racional, pero sus consecuencias no lo serían. Durante las semanas siguientes, la convivencia entre Lucía y Alejandro fue cambiando poco a poco. No ocurrió de un día para otro. Sin darse cuenta, ambos empezaron a construir una rutina silenciosa que ninguno mencionaba, pero que ambos necesitaban. Cada mañana coincidían en la cocina antes de ir a Castillo Holding. Lucía preparaba café con leche mientras revisaba las noticias, y Alejandro, sin admitirlo, había comenzado a esperar ese momento como parte esencial de su día. En la empresa, el trabajo de Lucía empezó a reflejarse en resultados concretos. Su nueva estrategia de marketing no solo mejoró la imagen de la compañía, sino que también recuperó clientes que se habían marchado meses atrás. Buen trabajo, señorita Álvarez, dijo Alejandro al finalizar una reunión. Ella respondió con naturalidad. Solo estoy haciendo aquello para lo que me contrataron. Javier, que observaba desde el fondo de la sala, intercambió una mirada breve con Alejandro. Lo conocía demasiado bien. Aquello no era una felicitación habitual. Días después, don Manuel los invitó a cenar en la mansión. Durante la comida, habló de recuerdos del pasado que lograron algo poco común. Ver a Alejandro relajado, incluso sonriendo. Al despedirse, tomó la mano de Lucía con afecto. Gracias por devolver la vida a esta casa, hija. Lucía negó suavemente. No he hecho nada especial. Don Manuel sonrió. Precisamente eso es lo que marca la diferencia. El tiempo continuó avanzando con una calma que ninguno esperaba. Pasaron los días, luego más de una semana, y pequeños gestos comenzaron a repetirse. Alejandro empezó a notar detalles que antes le habrían pasado desapercibidos. Si Lucía se quedaba trabajando hasta tarde, alguien del equipo de seguridad la
La acompañaba sin que ella lo pidiera. Se olvidaba comer. Una taza de café aparecía en su escritorio. Lucía pensaba que era simple profesionalidad. Alejandro sabía que no lo era. Una tarde, al salir de la oficina, compartieron el trayecto en silencio. No era incómodo. Era distinto. Más cercano. Pero ambos evitaron ponerle nombre. La calma empezó a romperse cuando llegó la invitación a la gala benéfica anual de la Fundación Romero. Como cada año, Alejandro debía asistir. Antes de salir, encontró a Lucía en el salón revisando documentos. No volveré tarde. Ella levantó la vista. Que todo salga bien. Fueron palabras simples. Pero Alejandro pensó en ellas más tiempo del que esperaba. La gala reunió a figuras importantes de Madrid, empresarios, medios de comunicación y representantes de fundaciones llenaban el salón. Cuando el presidente de la familia Romero subió al escenario, el ambiente cambió. Después de casi 20 años de búsqueda, hoy podemos decir que nuestra hija ha vuelto a casa. El silencio fue total antes de los aplausos. Una joven apareció bajo las luces, elegante, serena, con una emoción contenida que parecía ensayada. Ella es Sofía Vega, identificada mediante pruebas de ADN como nuestra hija desaparecida. Alejandro sintió que el tiempo se detenía. Durante años había esperado ese momento, pero algo no encajaba del todo. Al acercarse a saludarla, intentó encontrar en su mirada algún recuerdo. Me alegra saber que estás bien. Sofía sonrió con suavidad. Ojalá pudiera recordar más, pero aún hay muchas cosas confusas. Aquella respuesta era lógica, pero su mirada no lo era. Había algo frío, distante. Alejandro no supo explicarlo. Mientras tanto, en el ático, Lucía veía la retransmisión en silencio. Las imágenes mostraban a Alejandro junto a la joven, mientras los presentadores hablaban del esperado reencuentro. Lucía comprendió de inmediato. No necesitó escuchar más. Recordó la cláusula del acuerdo que ambos habían firmado. Si esa mujer aparecía, todo terminaría. Se levantó sin prisa, fue al dormitorio, comenzó a guardar sus cosas. No lloró, pero cada objeto que tocaba parecía pesar más de lo normal. Antes de irse, dejó la alianza sobre la mesa junto a una nota breve. Gracias por darme un lugar cuando más lo necesitaba. Espero que ahora puedas encontrar la felicidad que siempre buscaste. Cerró la puerta en silencio. Horas después, Alejandro regresó. Encendió la luz. El ático estaba en silencio. Demasiado. Sobre la mesa, el anillo y la carta parecían ocupar todo el espacio. Leyó la nota una vez, luego otra, y, por primera vez en mucho tiempo, dejó de pensar como empresario. Solo pensó como alguien que acababa de perder algo, sin haber entendido cuándo empezó a importarle de verdad. La mañana siguiente comenzó con un silencio extraño en el ático de Alejandro. Sobre la mesa seguían la alianza y la carta que Lucía había dejado. La leyó varias veces, sin entender por qué aquellas pocas líneas pesaban más que cualquier fracaso en los negocios. En Castillo Holding, todos notaron el cambio. Durante una reunión apenas prestó atención, hasta que Javier dejó una carpeta frente a él. Hay algo que deberías ver. No es de la empresa, es sobre la Fundación Romero. Alejandro abrió el expediente. Entre los documentos encontró el informe de ADN presentado en la gala. Una fecha corregida y una firma irregular llamaron su atención. ¿Quién detectó esto? Nuestro equipo legal. No es fiable. Aquella misma tarde acudieron al Hospital Universitario La Paz. Tras varias gestiones y la presión de la familia Romero, el laboratorio accedió a revisar el procedimiento. Horas después, el doctor Luis Herrera entró en la sala, visiblemente nervioso. Necesito la verdad, dijo Alejandro. ¿Ese análisis fue manipulado? El médico dudó. Finalmente, asintió. Sí, me pagaron por sustituir las muestras. ¿Quién?
Sofía Vega. El silencio se volvió pesado. Cometí un error, añadió el doctor. Pero aún existen registros originales. Si saben dónde buscar. Alejandro sintió una mezcla de rabia y claridad. Si Sofía no era la verdadera hija de los Romero, ¿quién lo era? Javier no perdió tiempo. Durante los días siguientes, revisó archivos antiguos relacionados con el accidente ocurrido casi 20 años atrás. Alejandro, tienes que ver esto. En la pantalla apareció el registro de una niña ingresada sin identificar tras un accidente. Ese mismo día, otro documento indicaba una transfusión urgente que salvó la vida de don Manuel. El dato clave no era el nombre. Era la coincidencia, la misma sangre, el mismo registro. Y años después, el nombre asignado, Lucía Álvarez. Alejandro se quedó inmóvil. Por primera vez, no pensó como empresario. Pensó como alguien que empezaba a comprender que todo lo que creía casual nunca lo había sido. Lucía no había llegado a su vida por azar. Siempre había estado conectada a ella, sin perder tiempo. Intentó localizarla. Pero Lucía ya no estaba en Castillo Holding. Había presentado su renuncia esa misma mañana. No quería deberle nada a Alejandro. Aquella tarde, su teléfono sonó. Era Carmen. Quiero hablar contigo. Diego también está aquí. Tenemos que arreglar las cosas. Lucía dudó. Después de todo, una parte de ella aún necesitaba cerrar esa herida. Aceptó, sin saber que no era una decisión segura. Horas antes, Sofía había comprendido que su secreto estaba en peligro. Si la verdad salía a la luz, lo perdería todo. Desesperada, recurrió a personas que no hacían preguntas. Carmen y Diego solo fueron el medio. El lugar era un viejo almacén a las afueras de Madrid. Cuando Lucía entró, sintió que algo no encajaba. La puerta se cerró. Dos hombres aparecieron desde la sombra. Carmen evitó mirarla. Lo siento, ya no depende de nosotros. Lucía retrocedió. ¿Qué habéis hecho? No hubo respuesta, solo silencio. En ese mismo instante, el teléfono de Alejandro sonó. Si quieres volver a ver con vida a tu esposa, dijo una voz fría, prepara 50 millones de euros. Y no intentes hacerte el héroe. La llamada terminó. Alejandro apretó el teléfono. Por primera vez, sintió miedo, real. Miró a Javier. Llama a la Policía Nacional. Su voz era firme, pero sus ojos no. No voy a perderla otra vez. Minutos después, varios vehículos salían de Madrid hacia las afueras. Mientras tanto, en la oscuridad del almacén, Lucía permanecía sola, sin saber que la verdad sobre su pasado ya había salido a la luz, y estaba a punto de cambiarlo todo. Las sirenas rompieron el silencio de la madrugada, mientras varios vehículos de la Policía Nacional avanzaban hacia una nave industrial en las afueras de Madrid. Dentro del coche, Alejandro no apartaba la vista del teléfono. Cada segundo pesaba más que el anterior. No podía llegar tarde. Los agentes rodearon el edificio en silencio. A la señal del inspector, entraron por distintos accesos. Todo ocurrió en segundos. ¡Policía! ¡Nadie se mueva! Lucía levantó la cabeza. Aún con las manos atadas, la luz la obligó a cerrar los ojos por un instante. Dos hombres intentaron huir, pero fueron reducidos de inmediato. Carmen y Diego permanecieron inmóviles. Sofía, al fondo, comprendió que todo había terminado. Alejandro entró sin detenerse. Lucía, ella giró la cabeza lentamente. Durante unos segundos, el mundo dejó de existir. Él se arrodilló frente a ella y desató las cuerdas con manos firmes, aunque temblorosas. Lo siento, susurró. Tardé demasiado en entender lo importante que eres para mí. Lucía, agotada, negó suavemente. Has llegado cuando más lo necesitaba. Esa vez no hubo dudas, solo verdad.
Los servicios médicos confirmaron que sus heridas eran leves. Mientras la ambulancia se dirigía al Hospital Universitario La Paz, la policía detenía a Sofía, Carmen y Diego. El amanecer llegó con una calma distinta. 2 días después, en el hospital. Alejandro, Don Manuel y la familia Romero esperaban en silencio el nuevo análisis genético. Basado en los registros originales y en la transfusión que años atrás había salvado la vida de Don Manuel, estaba listo. El médico entró con un sobre. Los resultados son concluyentes. Nadie respiró. La señorita Lucía Álvarez es la hija biológica de los señores Romero. Las lágrimas aparecieron antes que las palabras. Isabel Romero abrazó a Lucía con una emoción contenida durante años. Nunca dejamos de buscarte. Lucía cerró los ojos. Ojalá pudiera recordar todo. Su padre le tomó el rostro con suavidad. No necesitamos el pasado para reconocerte. Eres nuestra hija. Don Manuel observó la escena, visiblemente emocionado. La vida siempre encuentra la forma de devolver lo que parecía perdido. 3 días después, las 2 familias compartieron una cena en el jardín de la mansión Castillo. No había prensa, solo una mesa larga, comida sencilla y un ambiente que, por primera vez, se sentía verdadero. Al terminar, Alejandro se puso de pie. El silencio llegó sin esfuerzo. Se acercó a Lucía con una pequeña caja en la mano. Hace unos meses, dijo con calma, firmamos un contrato para protegernos. Yo creía que estaba haciendo lo correcto, pero en realidad estaba evitando sentir. La miró a los ojos. Durante años viví aferrado al pasado, sin darme cuenta de que la persona que cambió mi vida estaba delante de mí. Lucía no apartó la mirada. Alejandro abrió la caja. Este anillo no es un acuerdo, es una decisión. Hizo una pausa. ¿Recuerdas el mercado de San Miguel? Ella asintió, sorprendida. Ese día pensé que mi abuelo había tenido suerte, pero ahora sé que fui yo quien la tuvo. Respiró profundamente. Por primera vez, no hablaba como empresario. Lucía, ¿quieres casarte conmigo otra vez? Sin condiciones, sin miedo, solo por amor. Las lágrimas aparecieron sin resistencia. Lucía miró a don Manuel, que sonreía con orgullo, y luego a sus padres. Finalmente, volvió a él. Sí, sonrió con una emoción serena. Esta vez, los 2 elegimos. Los aplausos llenaron el jardín. Don Manuel levantó su copa. Las familias no se construyen con riqueza, sino con las decisiones que nacen del corazón. El sol comenzaba a caer sobre Madrid. Y, mientras la luz dorada cubría el jardín, Lucía comprendió algo que nunca olvidaría. El día que ayudó a un desconocido en el mercado de San Miguel, no perdió una oportunidad. Encontró su destino. Al final, la vida no cambió para Lucía por un golpe de suerte, sino por un gesto sencillo que nació del corazón. Ayudar a un desconocido sin esperar nada a cambio. Aquel instante aparentemente pequeño, vivido en un rincón cotidiano de Madrid, terminó uniendo destinos, cerrando heridas del pasado y devolviendo a cada persona aquello que creía perdido para siempre. Lo más sorprendente es que ninguno de ellos buscaba ese cambio. Simplemente ocurrió, personalmente. Creo que son estas decisiones silenciosas, casi invisibles, las que de verdad tienen el poder de transformar el rumbo de toda una vida. Esta historia nos recuerda que el amor verdadero no siempre llega de forma perfecta ni en el momento esperado, pero sí aparece cuando estamos preparados para reconocerlo. La bondad desinteresada abre puertas que ni siquiera sabíamos que existían, y nos enseña que el valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que es capaz de dar. Todos merecemos una segunda oportunidad para sanar, para perdonar y para construir un hogar donde sentirnos aceptados. Al final,
La felicidad no está en el dinero ni en la posición, sino en saber vivir para los demás. Como una lámpara encendida en la ventana en una noche oscura. Un acto de generosidad puede guiarnos y también iluminar el camino de otros sin que lo notemos. Si esta historia ha tocado tu corazón, cuéntanos en los comentarios. Escribe 1 si te ha gustado o 0 si crees que podemos mejorar algo. Esta es una historia adaptada con fines narrativos, pero sus enseñanzas reflejan verdades que vemos cada día en la vida real. Tómate un momento para reflexionar, porque quizás, sin darte cuenta, hoy tú también tengas la oportunidad de cambiar el destino de alguien con un gesto sencillo.